¿Qué tal? Aquí nos tenéis de vuelta. La pausa vacacional nos ha sentado regular. Volvemos con muy pocas ganas de seguir trabajando para un capitalismo que ya ni siquiera nos promete la felicidad, sino solo la supervivencia. Cada día que pasa, desde que sobrevivimos a la pandemia del COVID, nos topamos con el hecho tozudo de que el auspiciado retorno a la normalidad era el regreso a un horizonte de ansiedad, miedo y violencia. Porque el saldremos mejores es un sarcasmo siniestro cuando lo primero sigue siendo el plusvalor de poder capitalista y luego la administración de la guerra entre pobres y subalternos por la supervivencia. En un planeta que las oligarquías capitalistas ya solo piensan como un inmenso solar abstracto en el que colocar sus fortalezas climatizadas y llevar a cabo sus operaciones de guerra por recursos humanos y naturales. En nuestro último programa sobre clima y capital recordábamos algo que hay que repetir machaconamente. Trabajar bajo el capital es una agresión contra la humanidad y contra el planeta. El crecimiento capitalista ha perdido cualquier aspecto productivo de bienes, técnicas, saberes, para convertirse en pura antiproducción. De nuevo, estamos ante la vieja contradicción entre fuerzas productivas y fuerzas destructivas, pero esta vez no hay mediación posible. En este marco, el problema de encontrar un instrumento que, gracias a las luchas políticas novedosas y a la construcción de contrapoderes transnacionales, permita un proceso masivo de éxodo de la obligación de trabajar para patronos capitalistas concretos o abstractos, es algo que se vuelve acuciante y decisivo. La mejor candidata que encontramos es la renta básica universal. Vayamos al grano. Como nos explicarán nuestras invitadas hoy, no hay ningún problema técnico, fiscal o financiero respecto a la implantación, pongamos que en la Unión Europea, de una renta universal suficiente, universal, individual e incondicional. Tan incondicional como el derecho a la vida, que a veces hay que defender con el cuerpo o con las armas. El principal escollo es el temor y el tabú. El temor de patronos y capataces analógicos y digitales que saben perfectamente que nadie quiere entregar su vida a cambio de nada si puede gozar de una independencia digna para dedicarse a sí mismo con los demás. El tabú de una izquierda laborista que continúa viviendo en el siglo XIX y que sigue en la dialéctica del amo y el esclavo, donde el valor del trabajo al servicio del amo es la fuente del conocimiento, de la autoconciencia no alienada, de la emancipación final siempre postergada. Por eso la renta básica universal les es inaceptable, porque habla de otros valores y de otro mundo del trabajo, el de lo que Marx llamaba el trabajo vivo y su cooperación libre basada en afectos y pasiones del existir en común. Por eso, la izquierda laborista habla de trabajo garantizado y no de renta básica universal. Por eso se acusa a la renta básica universal de irrealista, en nombre de lo que Mark Fisher denominó el realismo del capital. No, el único realismo hoy es la extensión del deseo de subversión y el querer vivir y no sobrevivir. La renta básica es una institución del común, antes que una medida o una política pública, una institución de la libertad comunista, necesaria, urgente e irrenunciable. Hoy vamos a tener conversaciones de lo más interesantes sobre la renta básica universal y sus desafíos y problemas, además de libros y películas sobre un tema que, sintiéndolo en el alma por los laboristas, nos va a acompañar toda la vida. Daniel Raventós es un economista y activista catalán. Durante muchos años fue también un militante de la izquierda sindical catalana. Desde hace años es uno de los principales promotores y estudiosos de la renta básica universal como institución y medida inmediatamente aplicables en el Reino de España, pero también a escala local, autonómica o europea. Es un colaborador habitual de sinpermiso.info. De sus muchas publicaciones destacamos el libro, recién publicado en la editorial Deusto, En defensa de la renta básica,
¿Por qué es justa y cómo se financia? Coescrito junto a Jordi Arcarons, Julen Boyain y Lluís Torrents. Nadie mejor que Daniel para explicar la renta básica universal como algo más que una medida de política económica y social. Hola, se me pide que haga una diferenciación de distintos aspectos de la renta básica y los subsidios condicionados. Bueno, una renta básica es una asignación pública, monetaria individual, incondicional, por eso mismo a toda la población. En cambio, los subsidios condicionados, como dice la palabra, son subsidios que obviamente van a parar a determinadas personas en función de sus características personales, falta de renta, insuficiencia de ingresos en determinadas situaciones, en fin, enfermedades mentales, algún tipo, dependerá de cada país, pero algún tipo de condición, ¿no? Entonces, se ha estudiado desde hace tiempo las diferencias técnicas de los subsidios condicionados con la renta básica, ¿no? Los más importantes son la trampa a la pobreza, que este es un problema muy grave. Cuando se es perceptor de un subsidio condicionado, existe un fuerte desincentivo a buscar y realizar algún trabajo remunerado, pues ello implica la pérdida, lógicamente, sea total o sea parcial del subsidio. En claro contraste, la renta básica funciona como una base o un suelo, no como un techo. La realización de trabajo remunerado no implica la pérdida de la renta básica, con lo que el desincentivo a la actividad desaparece, porque la renta básica es compatible, obviamente, con otras fuentes de renta. Costos administrativos, ¿no? Los subsidios condicionados tienen unos costes de administración muy elevados. Esto es un viejo y conocido problema, porque si se debe seleccionar quién merece y quién no un subsidio condicionado, se debe controlar que las personas realmente encajen en el modelo condicionado. Costos inmensos en distintas vertientes, pero una es especialmente interesante. Costos muy altos proporcionalmente a las pocas personas que perciben estos subsidios. La condicionalidad implica control. El control, lógicamente, implica gastos de gestión y administración. La razón es muy conocida. Se trata de controlar si la persona perceptora del subsidio condicionado cumple los requisitos legales. Y no menos importante, si una vez que esta persona ha logrado sortear todas las condicionalidades burocráticas, percibe el subsidio condicionado, sigue cumpliendo las condiciones que lo continúan haciendo merecedora de tal percepción. Control en el momento, por tanto, de conceder el subsidio y control posterior mientras se lo está percibiendo. Miles, decenas de miles, centenares de miles, según la población, obviamente, y el lugar, de personas dedicadas a controlar la condicionalidad de los subsidios condicionados. Un monumento a la irracionalidad y a la ineficiencia. La renta básica, en claro contraste, no tendría costos derivados de la condicionalidad, puesto que es incondicional por definición y no se precisaría de un ejército de controladores para identificar quién debe y quién no debe recibir el subsidio condicionado. La recibiría toda la población incondicionalmente. Pero debe añadirse que los costos no solamente son para la administración, que es lo más contemplado en la literatura académica, sino también para los solicitantes. Aunque no formen parte de los costes administrativos, los sufren las personas que solicitan subsidios. A menudo deben desplazarse e incluso realizar algún viaje para acceder a las oficinas de prestaciones, esperar, por lo tanto hacer colas, rellenar formularios difíciles para determinadas personas y estos son costes no solamente económicos, sino de tiempo, otro monumento a la irracionalidad. Pero hay otros problemas, He mencionado los costes de administración, he mencionado la trampa a la pobreza, hay otros como la estigmatización y un problema que es conocido por las palabras inglesas de non-take-up. Bueno,
Hay distintos problemas técnicos, pero me gustaría dejar claro que la diferencia fundamental entre la renta básica y los subsidios condicionados se expresa en términos normativos, creo yo. Aunque hay gente, por supuesto, que esto, en fin, no lo entiende, dice que no lo entiende y que, en fin, esto es meterle demasiada filosofía. En fin, en todo caso que lo expliquen ellos, ¿no? Pero digo que la diferencia fundamental entre la renta básica y los subsidios condicionados se expresa en términos de libertad. La lógica de los subsidios condicionados no es otra que la ayuda ex post a quien ha fracasado, a quien ha caído y puede demostrarlo ante la administración, ante la burocracia. Efectivamente, a los que han fracasado, sea porque se han quedado en el paro, sea porque pese a trabajar remuneradamente no alcanzan el umbral de la pobreza. Recordemos que en el Reino de España aproximadamente un 13-14% de los trabajadores que tienen un contrato legal de trabajo son considerados o están considerados legalmente como pobres. Digo trabajos legales, no digo economía sumergida, que esto ya nos remitiría a otros aspectos, ¿no? Bien, digo que sea porque, pese a trabajar remuneradamente, como decía, no alcanzan el umbral de la pobreza, sea porque presentan algún tipo de diversidad funcional que los hace, digamos, precisamente disfuncionales en los actuales mercados de trabajo, todas estas personas constituyen o son las merecedoras de tutela ex post, ¿no? Típico de los subsidios condicionados. Un mundo con tutela ex post es más deseable, por supuesto, que un mundo sin mecanismo alguno de protección, porque 3 euros son más que 2 y 7 son más que 6. Esto es evidente. Un programa condicionado para pobres más generoso es mejor que un programa condicionado más avaro, no hay duda. Ahora bien, los programas condicionados para pobres parten implícitamente de una concepción sobre la existencia material muy determinada. En cambio, con la renta básica se abraza la lógica incondicional de las medidas que entran en vigor ex ante, es decir, de entrada, como derechos de ciudadanía, y garantizar la existencia material de entrada, desde el principio, digámoslo así, por el mero hecho de ser ciudadanas y ciudadanos de un mundo cuya riqueza ha sido producido socialmente y conviene repartir sin exclusiones, equivale a dar voz y voto a todas las personas que puedan alzarse y, como decíamos en algún momento, desde el principio, negociar los términos de la interacción social de un modo tal que permita desplegar vidas sentidas y vividas como propias. Insistamos en ello. Incondicionalidad significa poder de negociación, y poder de negociación supone mayores niveles de libertad efectiva para el conjunto de la población. La incondicionalidad es el lenguaje de los derechos humanos y de la ciudadanía. Yo creo que esto ha sido, en pocas palabras, lo más resumidamente que he podido explicar las diferencias entre la renta básica y los subsidios condicionados, como por ejemplo el fracaso del ingreso mínimo vital. Muchas gracias. Por distintos motivos, tanto de orden táctico como culturales, la renta básica universal es presentada como una política pública, una medida, un experimento de gobernanza. Sin embargo, hay un punto de vista sobre la renta básica universal que suele brillar por su ausencia en los debates y combates, que es el punto de vista del rechazo del trabajo bajo el capitalismo. El rechazo del trabajo bajo mando ha sido y continúa siendo el único tabú que une a liberales y estalinistas, a capitalistas y socialistas de Estado. Sin embargo, el rechazo del trabajo asalariado y las reivindicaciones de un salario social garantizado y de un salario doméstico independientes de la prestación laboral o de la productividad han formado parte desde hace medio siglo de las expresiones más lúcidas y consecuentes del movimiento obrero y del movimiento feminista. Hoy, cuando el horizonte de la supresión del trabajo asalariado, autónomo, informal, doméstico, es decir, de la obligación de trabajar bajo el poder de mando de un patrón público o privado,
ha desaparecido con la derrota de los movimientos políticos del largo 68 mundial, nos encontramos ante una situación que algunos han llamado de comunismo del capital. Es decir, cuando las condiciones y las capacidades técnicas, lingüísticas, espaciotemporales, de cooperación de los seres humanos son las mejores y mayores de la historia conocida, tales capacidades funcionan con medios y fines que, en lugar de valorizar a las fuerzas del trabajo, a sus vidas, deseos y capacidades de disfrutar y no de padecer, son medios y fines que destruyen las potencias de la cooperación y la ponen al servicio de distintos tipos de plusvalor capitalista, de poder de mando sobre la fuerza de trabajo, de capital financiero, de dominio geopolítico y de dominio sobre los ecosistemas. No nos faltan discursos sobre el decrecimiento, sobre el buen vivir, sobre el reparto del trabajo, pero desde que las expresiones de ese comunismo autónomo y contrario al trabajo bajo mando fueron barridas de la disputa por el poder en el mundo, el principal motor pasional y deseante de la salida de la época del capitaloceno, es decir, el rechazo del trabajo, también a su vez salió de escena. Sin embargo, con la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias sanitarias, sociales y políticas, se ha dado paso a comportamientos de rechazo del trabajo que aún permanecen y que han inspirado la expresión de la gran renuncia en Estados Unidos, aunque fenómenos similares han tenido lugar en países de Europa Occidental e incluso en China, donde se han conocido como la actitud de quedarse tumbado o tang ping. Estos comportamientos devuelven a la actualidad el vínculo entre la renta básica universal como ingreso incondicional, universal e individual, independiente de la actividad laboral bajo poder de mando, y uno de los elementos que definen un proceso comunista, es decir, no capitalista, no socialista, no esclavista o neofeudal, y que no es otra cosa que el esfuerzo de abolición del trabajo bajo poder de mando o de la obligación de trabajar bajo un patrón público-privado. Esto nos conduce a las condiciones reales en las que este proceso puede darse hoy. En la Unión Europea resulta ridículo afirmar que no se dan las condiciones técnicas para la abolición del trabajo asalariado. Hay que insistir en que vivimos en el comunismo del capital. Pero es obvio que cuesta localizar las condiciones subjetivas, éticas y políticas. ¿Dónde cabe encontrarlas? Es muy probable que tengamos que hacerlo allí donde se expresa el sufrimiento insoportable y la rabia prepolítica o política por tener que malgastar el tiempo de la vida trabajando para acrecentar el plusvalor de una minoría privilegiada y nada más. Estamos con Álvaro Briales, que es un amigo, compañero, que es ensayista, activista y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Álvaro, últimamente has tratado la cuestión de las formas de cooperación y de instituciones para personas que por su condición de raza, clase, género y por lo tanto por su precariedad, pero también por el hecho de que de alguna manera u otra han decidido politizar su vida, las necesitan para expresar formas de cooperación alternativa, lo que podríamos llamar una esfera pública no estatal, ¿no? ¿A qué formas y experiencias te refieres en concreto? Bueno, pues creo que está claro a día de hoy, ¿no?, que la vía del trabajo asalariado, la vía del empleo, cada vez tiene menor capacidad, ¿no?, para generar integración social y unas vidas vivibles para grandes sectores de la población, ¿no? Entonces, el trabajo asalariado, que fue el medio privilegiado para poder acceder a hacer una vida social con sentido, pues cada vez cubre menos esas necesidades, ¿no? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es de qué manera pueden hacer todas las personas que no pueden integrarse en ese trabajo asalariado porque su salario es demasiado bajo y porque vivimos en una sociedad en la cual el salario no se corresponde tampoco con el valor social de las actividades, ¿no? Entonces tenemos muchas actividades
que son fundamentales pero que están muy mal pagadas o no pagadas, y actividades que son muy necesarias o incluso perjudiciales, que están pagadas de manera desmesurada, ¿no? o exagerada, ¿no? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es a través de qué instituciones, a través de qué vías o a través de qué medios podríamos generar formas de redistribución de la riqueza y también de control democrático de producción de la riqueza social, que podríamos inventarnos o podríamos desarrollar desde los movimientos sociales, desde la sociedad en general, ¿no? Desde la Fundación de los Comunes, ¿no? De la red que yo participo, hablamos de esas instituciones del común, como son las cooperativas, como son los sindicatos o como son los centros sociales, ¿no? Se puede pensar las cooperativas, los sindicatos y los centros sociales como instituciones que nos permiten socializar esa riqueza y buscar mecanismos alternativos para generar conflicto y para buscar vías de redistribución de la riqueza que permitan a muchas de las personas que no pueden actualmente vivir del trabajo asalariado, pues vivir de maneras alternativas, ¿no? Acceder, en definitiva, a la riqueza social por vías alternativas al trabajo asalariado. Uh-huh. También has hablado en un artículo que se ha publicado hace no mucho en El Salto de la cuestión del tabú del dinero en los movimientos sociales en general. ¿En qué consiste ese tabú? Y lo explicas un poco en el artículo, pero ¿puedes contarnos, digamos, cómo se explica, de dónde viene ese tabú y a qué responde? Bueno, pues la idea un poco de ese artículo que salió en El Salto, bueno, pues se da en el contexto de algunos debates que estamos teniendo dentro de los movimientos sociales y de los centros sociales, en el cual creo que tenemos más o menos una costumbre de que en las cooperativas se comparte el trabajo, y eso es más o menos natural, es una posibilidad existente, ¿no? En todo el mundo del cooperativismo. Tenemos la posibilidad, y es más o menos natural, compartir nuestro tiempo, especialmente nuestro tiempo libre, en colectivos, en movimientos sociales, en asociaciones vecinales, etc. Y es decir, que son formas de compartir la riqueza, en definitiva, el trabajo y el tiempo. Pero respecto al dinero hay una especie de tabú, podemos decir, en el cual cuesta a día de hoy poner sobre la mesa cuál es nuestra relación con el dinero, con nuestra nómina, con el dinero que tenemos en nuestras cuentas. Digamos que está de alguna manera oculto, o hay una especie de relación con el sucio dinero, podríamos decirlo. Entonces la propuesta que hacía en ese artículo es un poco intentar superar ese tabú, porque históricamente en las organizaciones del movimiento obrero, en las organizaciones de la solidaridad de clase, de la solidaridad en general, pues se ha compartido no solo el trabajo y el tiempo, sino también se ha compartido el dinero, ¿no? Y era visto, digamos, como una obligación de solidaridad, entre comillas, era el término que se solía utilizar, por ejemplo, los sindicatos del siglo XIX, ¿no? La obligación de solidaridad en el sentido de que el egoísmo dentro de los colectivos que intentamos transformar el sistema actual y el capitalismo, el egoísmo no puede ser una opción, no puede ser una mera opción o una opción más dentro de otras opciones. La obligación de solidaridad y la riqueza que cada uno poseemos en forma de recursos o en forma de dinero es una riqueza social, y en esa medida lo que planteaba en el artículo es poner sobre la mesa esos recursos de los que disponemos y también mostrar nuestra disposición a una redistribución que no solo sea a través de las instituciones del Estado, por la vía de los impuestos, ¿no? Que es el sistema de redistribución habitual, sino a través también de los mecanismos que podamos organizar desde nuestros propios colectivos e instituciones, ¿no? Esa es un poco la idea. Hay entonces, si entiendo bien, un problema de clase en la relación con el dinero, ¿no? Es decir, clase frente a individualización de yo y mi dinero, o mi familia y mi dinero, ¿no? En este sentido, ¿tú cómo crees que la renta básica universal, que es el tema
del programa y que por lo tanto es un ingreso universal. Universal quiere decir sin límites, es decir, que no se define por la nacionalidad, no se define ni siquiera por, en principio, por tener papeles, etcétera, que es incondicional, que no está sometido a coyunturas económicas ni al hecho de, por ejemplo, ser un buen ciudadano, no tener delitos, etcétera, o estar en la cárcel, si es que siguen habiendo cárceles, y es también individual, es decir, que no es un ingreso familiar, que no es un ingreso que presuponga una unidad familiar, un cierto tipo de norma de cómo llevas tu vida, ¿no? ¿Tú cómo crees que la renta básica universal ayuda a reproblematizar o quizá a resolver estos problemas que son los problemas de cómo llevar una vida política y cómo la precariedad o la pobreza impide a muchas gentes llevarla? En este respecto, me parece claro, no sé si estás de acuerdo, que, bueno, que el hecho notorio de que en los movimientos sociales hay una mayoría de clase media tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con eso, evidentemente las personas más pobres o con menos recursos normalmente tienen menos problemas de hablar directamente sobre el dinero, ¿no? Yo creo que sí que hay una relación un poco de ocultación con los recursos que tenemos, también una serie de vergüenzas, ¿no? Si nos sentimos más o menos privilegiados por tener más o menos dinero, en los casos de los sectores de personas con más recursos, ¿no? Entonces, la cuestión de la renta básica universal, yo creo que una de las dificultades en que ese debate se desarrolle tiene que ver con ese tabú del dinero, ¿no? La idea de que recibir dinero directamente, recibir una paga directamente, la paga o la paguita, como se la ha despreciado, ¿no? En algunos debates, ¿no? Pues eso se ve como más o menos vivir sin trabajar, ¿no? Y entonces choca un poco con la ética del trabajo y con la vía privilegiada que se supone que a la que se debe acceder al dinero, que es a través del trabajo asalariado, ¿no? Aunque esto también choca con que buena parte de sectores sociales dentro del mundo en el que vivimos ganan dinero sin trabajar, que es lo que se llama el rentismo, ¿no? Y las múltiples formas de rentismo, y sin embargo eso no se problematiza, ¿no? Entonces, la idea de renta básica yo creo que deberíamos plantearla, a veces se plantea como una especie de solución tecnócrata a los problemas de la riqueza, que podría solucionar como si fuera una medida tecnócrata esos problemas de desigualdad, etc. Y yo creo que hay que plantearla como una medida que necesariamente va a tener que ser el resultado de una conquista en el plano de las luchas, ¿no? Entonces, no podemos olvidar, o yo diría que cuando hablamos de la renta básica universal, en el fondo el debate es el de la riqueza básica universal, más bien, ¿no? Esa riqueza básica universal que por el hecho de ser sujetos de esta sociedad y haber heredado un patrimonio del cual no hemos participado, que es el patrimonio histórico de todos los conocimientos, de todos los recursos, de todas las infraestructuras que existen previamente a que cualquiera de aquí hayamos nacido, pues tenemos un derecho a acceder a una porción al menos de esa riqueza, ¿no? Entonces, la renta básica, yo creo que se podría entender en concepto de una herencia de esa riqueza producida socialmente e históricamente heredada, y también se podría entender en un sentido feminista como un reconocimiento mínimo al trabajo no remunerado, pero que también es necesario para la sostenibilidad de la vida, como plantea el movimiento feminista, ¿no? Una última cuestión. Hay un debate, sobre todo en los colectivos que trabajan con personas reducidas a la pobreza, con inmigrantes sin papeles, con familias vulnerables, etcétera, ¿no? Pero también durante la experiencia del último gobierno de coalición y el ingreso mínimo vital, ¿no? Es decir, la cuestión de las rentas mínimas y también del ingreso mínimo vital, que fue una medida de emergencia con motivo de la pandemia del COVID, ¿no?
en las que parece que se establece una especie de, ¿no?, de gradiente continuo, ¿no?, de las rentas mínimas hacia el objetivo de la renta básica universal. Hay enormes diferencias, ¿no? Básicamente la condicionalidad, la no individualidad y sobre todo la insuficiencia para una vida digna, es decir, que no rompen con la obligatoriedad, so pena de morir de hambre o vivir en la miseria de tener que entrar en un mercado del trabajo donde manda el capital siempre, ¿no? ¿Tú cómo ves esta cuestión? ¿Piensas que es necesario, por así decirlo, abrir ese debate, ¿no?, de que trabajar dentro de lo que se llamaría un realismo de lo posible con las rentas mínimas no conduce a ningún sitio? ¿O piensas que puede partirse de ahí y caminar hacia formas de protesta que pongan la cuestión de la renta básica? Sí, yo creo que la cuestión del condicionamiento en el acceso a las rentas públicas es un elemento central y por mucha serie de motivos, ¿no? Fundamentalmente porque los sistemas condicionados obligan a la creación de un gran aparato burocrático que es improductivo, cuya función no es solamente discriminar entre quién es más o menos pobre y más o menos rico o que cumpla los criterios para acceder a esas ayudas condicionadas, sino que al mismo tiempo ese aparato burocrático es un mecanismo de fiscalización, de control y de estigmatización de los que puedan conseguir demostrar que son lo suficientemente pobres y que además son buenos pobres, porque a los malos pobres que se van a gastar, por ejemplo, el dinero en cosas de las que no se deben gastar, digamos, aquí tenemos todos los discursos paternalistas sobre la pobreza y tal, pues una de las grandes ventajas de los sistemas de rentas incondicionadas, es decir, universales, que se dan a todo el mundo, sería evitar que la gente tenga que pasar por esos laberintos burocráticos que generan todo ese marcaje social sobre los buenos y los malos pobres y que también alimentan la guerra entre pobres, porque siempre hay gente que se queda dentro, gente que se queda fuera y la gente que se queda fuera piensa ¿por qué a mí no me la han dado si yo también me la merezco? Y entonces la gente a la que se la han dado se siente culpable porque se la han dado y entonces, digamos, también produce al mismo tiempo una dinámica de guerra entre pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Otro de los problemas del sistema actual de ayudas es que distintos estudios, como por ejemplo la OCDE, demuestran que el sistema de redistribución actual en el Estado español refuerza más la concentración de la riqueza que la resuelve. Es decir, según datos de la OCDE, el 20% de la población más rica en España recibe el 30% del gasto social, mientras que el 20% de la población más pobre recibe el 12%. Es decir, que no redistribuye, sino que reconcentra, podríamos decir, más la riqueza, ¿no? Entonces esta cuestión de ser incondicionado y que no estar sujeto a criterios como tener un trabajo, no tener un trabajo, también podría ser una especie de comodín para que si tú estás en un empleo, por ejemplo, en una situación desagradable, de precariedad o de amenaza o de malestar, tú puedas no aceptar esas amenazas y tener una seguridad para poder irte de ese empleo sin la amenaza de la pobreza. Lo mismo ocurriría en situaciones de violencia machista, donde en muchos casos, por la brecha salarial de género, las mujeres no pueden abandonar a sus parejas porque no tienen la autonomía económica para poder irse de su casa y separarse y divorciarse, ¿no? Entonces, pues yo creo que también esa es una de las grandes ventajas de que no haya criterios, por ejemplo, esté asignado a familias, ¿no? Que eso es lo que refuerza ese problema que mencionábamos respecto a la separación de las parejas, sino que sea individual y que sea incondicionado. Yo creo que es un elemento clave y uno de los argumentos más potentes en la defensa de la renta básica universal. Muy bien, pues muchas gracias, Álvaro. Vamos a seguir con este tema, por suerte, y nos encontraremos. Pues muchas gracias por la invitación.
calzoncillo no es un traje, ni un subsidio condicionado es una renta básica. En su libro Renta básica, ¿por qué y para qué?, editado por Catarata, Daniel Raventós lo dice alto y claro. El autor despeja la confusión que ha rodeado este término y apunta hacia un objetivo específico, una asignación monetaria, individual, universal e incondicional. A partir de este punto se abordan los diversos debates relacionados con esta propuesta. ¿Es realmente viable económicamente? ¿Qué contribuyen las visiones feministas sobre la renta básica a su justificación? ¿Por qué algunos sindicatos han mostrado resistencia a esta idea? Lo que normalmente se presenta como la principal resistencia frente a las demandas de la renta básica es una defensa ciega del trabajo. Esta actitud no se sustenta únicamente en una necesidad económica y en el deber social, sino que también se percibe como una práctica moral individual y una obligación ética colectiva. En su libro, El problema del trabajo, editado por Traficantes de Sueños en la colección Mapas, Kathy Witts bucea en la ética capitalista del trabajo, para entender por qué hay tan poca controversia en torno al trabajo en sí, más allá de sus condiciones. A partir de aquí, la autora profundiza en las potencias de la renta básica, no solo por su contenido, sino también por su capacidad para cuestionar los fundamentos de la moral laboral y familiar, convocando sujetos diversos hacia una utopía muy real, el derecho a disponer de tiempo. La búsqueda de una posible liberación del tiempo de vida de la esclavitud al trabajo asalariado es un tema que ha sido central en la actividad teórica del italiano Franco Berardi, también conocido como Bifo, a lo largo de medio siglo. En la reciente producción de Traficantes de Sueños, titulada Medio siglo contra el trabajo, se recopilan las ideas y reflexiones más significativas de Bifo a lo largo de su carrera, desde los artículos de los años 70, publicados en los fanzines y folletos de producción propia, hasta las profecías distópicas de las primeras décadas del siglo XXI, pasando por los ensayos sobre las implicaciones de la red en los años 90. El mensaje unificador de los numerosos escritos que componen el texto es el deseo de liberarse del trabajo, un deseo transformador y constituyente capaz de conducirnos hacia nuevos horizontes. La renta básica también se analiza en el libro Bioeconomía, editado por Traficantes de Sueños, del economista Andrea Fumagalli. Para el autor, la renta básica es la forma natural de adaptar los mecanismos de redistribución al paradigma económico actual. El nuevo capitalismo, denominado cognitivo, se caracteriza por la creciente influencia de la financiarización y el papel central del conocimiento y la información. Es decir, la moderna extracción de valor ya no se concentra en los momentos limitados, como la jornada laboral, ni en lugares determinados, como la fábrica fordista, sino abarca toda la esfera de los afectos, relaciones y capacidades lingüísticas. Es la vida en su conjunto la que se pone al valor. Terminamos con una recomendación de un artículo de nuestra compañera Nuria Labau, titulado ¿Por qué el feminismo debería apostar por la renta básica universal? En este artículo se aborda la cuestión del trabajo no remunerado que implica el sostenimiento de la vida y la reproducción de la fuerza de trabajo. Este trabajo es esencial y se debería pagar, ya que el capital aún depende del trabajo reproductivo para reducir los costos de la fuerza laboral. Debemos encontrar mecanismos de redistribución de la riqueza que producimos colectivamente, tanto en el ámbito doméstico como fuera de él. Con la creciente cantidad de trabajos y producción social no remunerada, como la creación de información, significados y cultura en las redes, las becas o el trabajo informal, la renta básica universal podría ser uno de estos mecanismos. Combinada con la defensa y expansión de los servicios públicos, podría otorgarnos más poder, más tiempo y más libertad. En el 2019, con todo el auge de las huelgas feministas, ¿no?, y de muchos debates que se estaban dando en el seno del movimiento, entre muchas compañeras lanzamos una iniciativa que fue este manifiesto en defensa de la renta básica universal. Hablábamos, por supuesto, de una renta básica universal, que esto quiere decir incondicional, individual, por supuesto, pero también incondicional y universal, ¿no? Básicamente para desmontar, ¿no?, la falacia de los mecanismos de subsidio condicionados que hoy por hoy existen, ¿no? No solamente el ingreso mínimo vital al que se le ha dado tanto bombo en los últimos años, ¿no?, como si fuera una gran medida, ¿no?, de reparto de la riqueza, cuando no lo es en absoluto, ¿no?, sino otras rentas mínimas que están implantadas en el resto de comunidades autónomas, ¿no? Pues ninguna de ellas solventa ningún problema vinculado con la desigualdad, ¿no?, como bien sabemos, y además están condicionadas, estigmatizan a la población,
no solamente estigmatizan, sino también someten a la población que la percibe, ¿no?, a una enorme violencia institucional, ¿no? Entonces, bueno, nosotras creíamos que es una medida que da autonomía a las mujeres, que además, bueno, digamos que saca a flote una gran mentira, ¿no?, porque hoy por hoy no tenemos un horizonte de pleno empleo. La mayoría de las mujeres están realizando dobles jornadas laborales, ¿no?, la jornada laboral que hacen en su puesto de trabajo y la jornada laboral que les espera, ¿no?, con la tarea de cuidados, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que era algo, es necesario debatirlo y discutirlo en el seno del movimiento, ¿no? Se ha hablado de muchas cuestiones, ¿no?, del trabajo de cuidados, de valorizar el trabajo del hogar y de muchos temas, pero creo que no estamos hablando de un tema central, que es la redistribución de la riqueza y también, ¿no?, de lo que eso significa de devolverle poder y libertad a las mujeres, ¿no? Hoy por hoy gran parte el 50% de los perceptores del ingreso mínimo vital son mujeres, un 54%, ¿no? Y como bien sabemos es una renta que no da ningún tipo de independencia económica, ¿no?, sino que simplemente, pues, como bien decía Escrivá, es una renta que está dirigida solamente para los que son extremadamente pobres, ¿no?, pero no soluciona ningún problema. Entonces, yo creo que sí que tenemos que tener un debate que saque el empleo del centro, ¿no?, y que, digamos, busquemos mecanismos, como decía, de redistribución de la riqueza que sean efectivos, ¿no? Evidentemente, ninguna medida institucional va a solventar todos los problemas, pero creo que es un primer paso para ganar en autonomía y para que nuestro tiempo lo podamos dedicar también, por ejemplo, ¿no?, a enfrentar muchas luchas en el plano político, ¿no? Por supuesto, hablamos de una renta, o defendíamos una renta que estaba ligada a una pervivencia de los servicios públicos, ¿no? Nosotras no defendemos, y no lo vamos a hacer en ningún caso, el desmantelamiento de los servicios públicos, porque los servicios públicos son salario indirecto y en gran parte favorece a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ambas cuestiones son importantes, a la vez que vincularlo a un reforzamiento o a una creación de un sistema público de cuidados que hoy por hoy no existe, ¿no? Bueno, creo que seguramente no podemos decir que la renta básica universal en este momento forme parte de la agenda feminista, pero porque para empezar no hay una agenda feminista, ¿no? Habría varias agendas feministas. En ese sentido, si estamos en un momento en que hay una parte del feminismo que ha optado por pensar que los derechos se van a ganar en una forma de expansión de código penal, por otro lado tenemos unos feminismos que están planteando precisamente, ¿no?, la conquista de universales. Yo muy de acuerdo con lo que planteaba Romy, creo que no tiene sentido plantearlo como una dicotomía con los servicios públicos, porque pocas veces se da que cuando tú consigues agrupar, ¿no?, y batallar un derecho y ganarlo, justo se va a dar una recesión, al contrario, ¿no?, es como la posibilidad de avanzar en derechos. A mí me gusta mucho cómo lo han planteado siempre los compañeros de Sin Permiso y toda la gente que está alrededor de la renta básica universal, con la idea del derecho a la existencia, ¿no?, de recuperar aquella idea de que debería haber un mínimo, que no tendríamos que ganarnos la vida. Hablabas del trabajo asalariado, actualmente y además siempre, no sabemos que es un mecanismo de disciplinamiento, pero además ideas que están muy extendidas como el ascensor social no funciona. El ascensor social actualmente se sitúa en 120 años y esto lo publicó El País, que no sería, no sé, el Pravda, precisamente. Entonces, está claro que no hay mecanismos de redistribución de la riqueza que formen parte del empleo, y menos aún con una ley de extranjería, por ejemplo. Entonces, ¿qué debería importarle al feminismo? Pues este tipo de propuestas que van más allá y que no solamente hablan de un tipo de mujer, ¿no?, sino que van muchísimo más allá. Cuando se planteó en Cataluña el proyecto de renta básica universal a través de la oficina del Plan Piloto, una de las cosas es que no fuera vinculado a la necesidad de tener una ciudadanía, ¿no?, actualmente, sino que fuera vinculado precisamente simplemente a acreditar la residencia. Entonces, para nosotros es importante porque de golpe todas aquellas personas, ¿no?, que decía Hannah Arendt que no tienen derecho a los derechos, podían empezar a cogerse algo y salir de un mecanismo de disciplinamiento como es el empleo, que aún es más duro, y lo hemos visto, por ejemplo, con la gente que trabaja en el campo y demás, especialmente mujeres, ¿no?, todo el tema de Huelva, las fresas y demás, que no tienen ningún tipo de derecho. Entonces, al menos hay la posibilidad de decir que no. Yo creo que en feminismo siempre es importante, ¿no?, en cualquier ámbito, si hablamos de violencias sexuales, pero también de violencia económica, la posibilidad de poder decir que no, y esa es la potencia de la renta básica universal.
Claro, yo parto de la idea de que intentar tratar a los sujetos como si no hubiera ningún tipo de agencia siempre es una mala idea. Es decir, si estamos hablando de que se conquista, ¿no? Imaginemos que, no sé, que ha habido una huelga masiva y que hemos conseguido la renta básica universal. Y lo que nos preocupa es que las mujeres, en tanto que tienen una base salarial, ¿no? un ingreso monetario incondicional, universal, como decías, vuelven a casa, no van a ir a trabajar, hemos cometido algún problema porque que el trabajo nos hará libres no sería o no debería ser un lema que adoptáramos desde la izquierda. Cuando hablábamos de la emancipación de la mujer, de lo que se habla es de la posibilidad de que tuviera ingresos propios. Por eso se asocia el trabajo, porque es la única forma de tener ingresos propios fuera de los sistemas institucionales de estas pagas que son condicionadas. Entonces, ¿cómo correlaciona? Es evidente que la renta básica universal no va a acabar con todo. Que intente plantearla como si fuera un protosocialismo, creo que se está equivocando. Es una medida económica. Ahora, es una medida económica que dentro de las que tenemos es la más potente, creo, en términos de redistribución, junto con la renta máxima. Entonces, no creo que además en un momento en el que avanza ¿no? como ciertas ideas muy conservadoras y demás, el problema que tengan las mujeres realmente sea que perciben una renta, ¿no? y que por lo tanto van a dejar de trabajar. Además, todos los estudios demuestran que no hay una fuga tan grande tampoco del trabajo asalariado. En general, lo que intentamos huir son las formas de dominación asociadas. El problema del trabajo asalariado es que es asalariado, no del trabajo en sí. Hay muchas más formas de trabajo. El sitio donde estamos grabando, ¿no? Si se ha construido, si está aquí, si funciona, es porque hay muchísima gente echándole horas. Entonces yo creo que es potente que también podemos explorar otras formas de trabajo que no están vinculadas estrictamente con la obtención de ganancias para sobrevivir. También el poder salir de relaciones laborales en las que hay abuso, en las que hay explotación, en las que hay violencia sexual, ¿no? Es decir, o sea, salir de determinadas situaciones en las que las mujeres se ven obligadas a persistir por un salario, ¿no? Hoy por hoy el 75% de las jornadas parciales las asumen mujeres. O sea, las mujeres están asumiendo jornadas parciales porque tienen que cuidar en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, de lo que hablamos también es de darle la posibilidad a las mujeres de poder elegir, ¿no? y de poder salir de situaciones de explotación, ¿no? como estas, porque en definitiva las jornadas parciales, al igual que las jornadas fijas discontinuas, que también muchas veces asumen las mujeres, pues son jornadas en las que hay un abaratamiento del salario y hay un abaratamiento del coste de mano de obra, ¿no? Todo eso se esconde detrás de los mecanismos que actualmente tenemos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que es importante hacer una reflexión sobre todas estas cuestiones, ¿no? O sea, dar la posibilidad a la mujer de dedicar el tiempo a otras actividades, ¿no? y a cuidar mejor, ¿no? siempre que elijas cuidar, ¿no? que yo creo que también eso es importante, no estar obligadas a cuidar. Por eso hablamos también de la defensa de un sistema público de cuidados público y comunitario, que también es algo imprescindible y necesario en nuestra lucha y en la agenda feminista. El movimiento feminista ha puesto en la agenda los cuidados, ¿no? desde la huelga del 2018 a la huelga 2019, ¿no? que además hubo una huelga de cuidados importante, ¿no? Se está trabajando todo el tema del trabajo del hogar, se ha conseguido la aprobación del convenio 189, o sea, estamos trabajando el tema de los cuidados, ¿no? de una manera, yo creo que bastante decidida, ¿no? Pero bueno, en esa agenda hay que ir metiendo como más asuntos, más luchas, más frentes de lucha, y uno de ellos yo creo que sería ¿no? el de la renta básica universal, ¿no? Bueno, para desmontar también como ciertos mitos, ¿no? Del feminismo de los años 60 y 70, muy empleadocéntrico, ¿no? de que el trabajo nos libera, que el trabajo emancipa a las mujeres. Sabemos que hoy por hoy eso no es verdad, o sea, eso no es cierto, ¿no? No es cierto también por la propia realidad económica que vivimos, ¿no? donde la devaluación salarial que percibe la clase trabajadora es brutal, ¿no? O sea, desde la recesión del 2008 hasta hoy se ha perdido un 6,4% de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, no es cierto que el trabajo nos vaya a conducir a la emancipación y a nuestra autonomía, ¿no? Entonces, hay otros caminos que tenemos que explorar y uno de ellos, desde luego, pues puede ser la renta básica universal, ¿no? Claro, yo creo que
que el feminismo puede ser punta de lanza como articulador de un movimiento que debería ir mucho más allá de la idea de las mujeres, ¿no? Si estamos intentando como colocar una cosa o la otra. Entiendo que un feminismo que quiere ser emancipador, que además quiere superar estancamientos en los que se ha encontrado en otras décadas, en el momento en que hubo, ¿no?, como ciertas roturas pues, con el movimiento antirracista, con todos los feminismos negros, ¿no?, que acusaban que había una parte del feminismo que solamente se ocupaba como de una idea de clase media, ¿no? La potencia que tiene la renta básica universal, como decías, que es una política económica de carácter emancipatorio. Yo creo que eso es clave dentro de los feminismos, porque, como decía, puedes poner varias cosas en el centro. Además, en un momento en el que lo que se da es mucho activismo muy parcelado, ¿no? Hay personas que estamos en vivienda, hay quien está en perspectivas ecologistas, el feminismo, pero también otros sindicatos, ¿no? Hay muchas formas de organización, pero es difícil que encontremos políticas que no sean de cada uno de estos sujetos, ¿no?, que están representándose. Por lo tanto, dentro de las luchas políticas que puedan ser para ganar determinados derechos, creo que la potencia que tiene es de agregación. Es decir, que puedes defenderlo desde la lógica LGTB, como también se puede hacer con la vivienda, ¿no? O se puede hacer con la cuestión de los cuidados, pero puedes hacerlo desde ahí, puedes hacerlo desde los feminismos más clásicos. Evidentemente, el conjunto de la clase trabajadora, además, tiene la suerte de que, como hay un porcentaje muy pequeño de la población que realmente tiene que poner el dinero, digamos, para hacer una redistribución de la renta básica, porque evidentemente la pensamos, ¿no?, en una lógica redistributiva, sitúa muy bien esta idea del porcentaje de los que somos, es decir, la idea de que eres clase media, ¿no?, y que en realidad, o clase media alta, que es lo que sale constantemente en el CEO, se desploma bastante en el momento en que ves que sí que eres asignatario de este tipo de renta, que es lo que no pasa con el ingreso mínimo vital, como decías, o con otras. Por tanto, sí que creo que tiene una capacidad de agregación que debería ser suficiente como para que pudiéramos disputarlo. Bueno, yo creo que también, ¿no?, además de lo que dices, que me gusta, ¿no?, como de acumular fuerzas, ¿no?, de poder agregar a otros sujetos, ¿no?, también yo creo que puede ser un discurso potente para combatir los discursos de odio y de la extrema derecha, ¿no?, en los que se han, desde la paguita, ¿no?, que se hablaba cuando estábamos en todo el debate, ¿no?, del ingreso mínimo vital, ¿no?, la ultraderecha hablaba de esto de la paguita y de no sé qué, ¿no? O sea que yo creo que en ese contexto, ¿no?, de un escenario como de competencia por recursos escasos, ¿no?, que es lo que la extrema derecha dibuja, ¿no?, en una medida como esta, que es redistributiva, ¿no?, también, digamos, combate ese tipo de discursos, ¿no?, y los desnuda, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que eso también creo que es algo que debería de impulsarnos, ¿no?, a defender este tipo de medidas, más allá de todas las críticas que hay de diferentes sectores, ¿no?, y cierto miedo, ¿no?, a que pueda ser una excusa para el desmantelamiento de los servicios públicos, ¿no?, que yo creo que es el temor fundamental, ¿no?, por parte también de muchas compañeras, ¿no?, feministas. Sí, yo como decía, creo que en realidad el desmantelamiento de los servicios públicos es lo que se está dando, en realidad, desde donde estamos. Y creo que si consiguiéramos realmente conquistar, que no es lo mismo que te la den, ¿no? No es lo mismo que mañana simplemente nos dieran una renta básica. Entonces deberíamos sospechar, como cualquier derecho que venga, ¿no?, que venga sin movimiento. Pero si realmente hubiera una conquista de ese derecho, no creo que operara así. Creo que además la izquierda deberíamos aclarar algunas cosas, ¿no? Al final estamos hablando de una redistribución ex ante, que tiene muchas potencialidades, sobre todo en un momento, ¿no?, en el que la cuestión de la salud mental es central, en jóvenes, en mujeres, que sea primera causa de muerte no natural entre jóvenes el suicidio. Yo creo que es algo como que deberíamos empezar a pensar según qué formas de política. Y luego Brulain dice una cosa que es muy interesante, porque nosotros lo que estábamos planteando era una renta básica, lo máximo que conseguimos, y al final tampoco, digamos, era una prueba piloto. Y él planteaba con bastante ironía si cuando hubo todo el proceso de Haití de liberación se hubiera planteado que se hiciera una prueba piloto de ver qué hacían los esclavos con su libertad, ¿no? Pero de alguna manera la izquierda entramos en eso, ¿no? En una cantidad de miedos de, bueno, si las mujeres se quedan en casa y si la gente deja de trabajar, que ahora se ve que nosotros somos los grandes garantes, ¿no?, del trabajo asalariado y de la explotación. Bueno, pues creo que es importante que si todos estos mecanismos son de disciplinación dentro de la política institucional de estas pequeñas pagas, apostemos por otra cosa y dejemos de tener miedo a qué pasa y qué hace la gente cuando tiene una pequeña cuota de libertad. En el capítulo de hoy vamos a recomendar 3 películas sobre el odio al trabajo. La primera de ellas es Chi lavora è perduto, película italiana de 1963 dirigida por Tinto Brass. La película sigue durante un día a un joven diseñador desempleado.
Tras una entrevista de trabajo, pasea por Venecia reflexionando sobre la idea de trabajar, recordando su pasado y soñando despierto con su futuro. Mi sana incorporato e da adesso devi acquistare senso sociale. Senso sociale. Ma quale senso sociale? Parla solo quando sei interrogato. Tu non sei autorizzato a parlare. Nuestra siguiente recomendación es En el mismo barco, un documental español de 2016, dirigido por Rudy Nuti. En la película, un barco sirve de metáfora de nuestra civilización, donde los avances tecnológicos podrían ser la clave para conseguir un mundo mejor y más justo. Pero si no aprendemos a administrarlos, el futuro podría estar amenazado. We are already all in the same boat. But what we lack is actually the oars, and the engines, which can direct this boat in the right direction. Destruction de la nature toujours plus, mais production de choses inutiles, de mauvaise qualité, junk food. Hein? Le système est dans l'absurde total. All these echoes, all these lies, drift inside. So the idea of a universal basic income is one, I think, which is quite a wide appeal. It's a right. It's not a favor, it's a right. As a citizen of your country, the only thing that you need is, well, a heartbeat. You need to be alive, and then you get it. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo y ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuotas, la motito que compró, el autito que compró, y pague cuota, y cuando quiera acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta. Ese es el destino de la vida humana. Radio Alice, lunedì 9 febbraio 1976. Aspetta, c'è una telefonata. Y por último, Lavorare con lentezza, o Working Slowly. Esta es una película italiana de 2004, dirigida por Guido Chiesa. Los protagonistas de la película, 2 jóvenes de los suburbios de Bolonia en los años 70, cavan un túnel para llegar hasta un banco, con el aparente fin de robar el dinero. Durante sus jornadas de excavación dan con Radio Alice, una radio pirata políticamente alineada con el movimiento autónomo, en donde se habla del rechazo al trabajo asalariado, la libertad sexual o las provocaciones culturales. Al mismo tiempo, una revuelta estudiantil estalla por la muerte de Francesco Lorusso, un joven militante asesinado por la policía italiana. Se gli studenti fanno casino, le guardie hanno altro da pensare, no? Salve, qui gli studi di Radio Alice. Com'è che non la smettete di spararvi delle pugnette che non si capisce un cazzo? Bueno, gravedades, hasta aquí nuestra emisión de hoy. Hemos intentado no daros tanto la paliza y hacer un programa más breve. A ver si lo conseguimos también en los próximos programas. Nos quedamos contentas si con este repaso os hemos suscitado el interés por la renta básica universal o si ya conocíais la temática, hemos sido capaces de presentaros nuevos enfoques. Nuestro mayor propósito es que la renta básica universal salga del terreno vago de las políticas públicas o de las utopías consolatorias, para ocupar el terreno de las reivindicaciones irrenunciables, unificadoras y universales: paz, tierra y renta básica universal, en todo el mundo. Así que el tema no nos abandonará, sino que va a estar rondando en todo lo que hagamos aquí, en Canal Red.